Los demás, acompáñenme por favor en su Biblia a la carta de Pablo a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas. Si notan mi voz un poco ronca, es que he estado un poco agripado. Ya me hice la prueba y gracias a Dios no es COVID, así que no tengan pendiente. Pero vamos a pedirle al Señor que me ayude a completar la enseñanza de hoy, ¿verdad? Así es que les encargo mucho que estén orando por mí. Bien, hoy es domingo 29 de mayo del 2022 y estaremos con el favor de Dios cubriendo Gálatas 5:25 al 6:6. Gálatas 5:25 al 6:6. Y he titulado esta enseñanza la santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, a partir del versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, que para no satisfacer los deseos pecaminosos es necesario andar, o dicho de otra manera, caminar en el Espíritu, lo cual a su vez se reflejará en una vida que manifieste el carácter de Cristo. Y Pablo menciona algunas de esas virtudes que reflejan el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en el versículo 25 refuerza otra vez esta declaración: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, dado que tenemos nueva vida por el Espíritu, debemos andar, o de manera más específica, marchar en línea recta por el poder del Espíritu. Esa nueva vida que hemos recibido por la fe en Jesucristo nos capacita para vivir alineados a la voluntad de Dios. La palabra andar, caminar, se traduce de la palabra en griego de donde se deriva el término que conocemos como estoico, que implica una actitud firme, con dominio propio, soportando cualquier adversidad. Está hablando entonces de una nueva manera de vivir. Y debido a que los cristianos tenemos vida nueva en Jesucristo, no solamente nuestras conductas son distintas, sino que nuestros afectos son diferentes. Ahora deseamos agradar a Dios. No solamente buscamos obedecerlo como un requisito, sino anhelamos obedecer a Dios. Aquí está hablando de que el cristiano tiene vida espiritual.
y por lo tanto es posible que viva en el poder de esa nueva realidad. Es una nueva criatura y por lo tanto vive como esa nueva criatura. Ha pasado de muerte a vida. Y como dice ahí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quien vive a través del cristiano es Cristo. Un comentarista, Howard, dice: el hombre que vive por el Espíritu camina bajo disciplina. Está cautivado por su nuevo afecto a tal grado que las tentaciones de la carne ya no lo domina. No dice que no cae, sino que ya no es dominado por los deseos pecaminosos. Así es que no se trata solamente de esforzarnos para vencer al pecado, sino de una transformación de los afectos como fruto de caminar en la llenura del Espíritu. Es decir, el cristiano no es simplemente aquel que se aparta de las obras de la carne. Es necesario hacerlo. Es el testimonio de esa vida transformada. Pero además, el cristiano es el que manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Que como ya dije, entre ellos está el amor, el gozo, la paciencia, el dominio propio, etcétera. Esta nueva realidad de los cristianos se manifiesta no solamente en cuanto a la vida personal, sino especialmente, y pongan mucha atención, especialmente en la forma de relacionarnos los unos con los otros. No se vale caminar de manera arrogante pensando que mientras yo esté bien, no importa cómo estén los demás. Y es por esto por lo que Pablo dice en el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tiene que haber un resultado tangible de vivir en el Espíritu o por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu tiene como resultado abandonar toda vanagloria. Es decir, toda presunción y arrogancia de creerse mejor que los demás. Toda provocación y envidias entre hermanos. Eso es lo que está diciendo. Por esa nueva vida que tienes en Cristo y andas en el Espíritu, entonces no te jactes, no seas arrogante. No te creas superior a los demás. No se irriten, no se provoquen unos a otros, no se envidien unos a otros. Miren, yo puedo parecer la persona más santa en la tierra, apartándome a un lugar remoto donde nada ni nadie me moleste y donde no me falte nada. Pero ¿qué tal en el contexto de mi vida diaria en el mundo real? ¿Qué tal bajo las presiones que todos los días tengo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo demuestro mi espiritualidad en mi relación con mis hermanos en la fe? Como hemos mencionado, una sana doctrina siempre debe traducirse en una vida piadosa. De poco sirve jactarse y decir: yo conozco la sana doctrina, yo conozco y abrazo el Evangelio de la gracia en Jesucristo, pero no lo demuestro, no lo vivo en el día a día, especialmente en mis relaciones con los demás y particularmente los hermanos. El pastor MacArthur dice: la primera misión de la iglesia es honrar y glorificar a Dios. Y podemos hacerlo
solo en la medida en la que juntos crezcamos para ser semejantes al carácter de Cristo. Subrayen juntos. Juntos crecemos para ser semejantes al carácter de Cristo. Aunque el evangelismo, continúa diciendo el pastor MacArthur, es el frente que avanza el ministerio de la iglesia, la santidad es el único fundamento sobre el cual puede cimentarse el evangelismo efectivo o cualquier otro ministerio. Es contundente. Es contundente. Recordemos lo que dijo Pablo anteriormente en Gálatas 4:19. Hijitos míos, les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Su objetivo como ministro del Evangelio, como pastor, era que el carácter de Cristo fuera formado en cada uno de ellos de tal manera que juntos dieran testimonio del amor de Dios, tal como lo dijo el Señor Jesucristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se sepan los versículos de memoria. ¿Eso dijo el Señor Jesús? No, ¿verdad? En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tuviereis amor los unos con los otros. Que el carácter de Cristo sea formado en cada creyente implica no solamente crecer en el conocimiento de Él y en obediencia a su palabra, sino también corregir todo lo que está mal. Eliminar el pecado tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia. Dios quiere un pueblo puro. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que anuncie sus virtudes con su vida. Un pueblo que dé testimonio del poder transformador del Evangelio y que sea eficaz en su misión de evangelismo. La pregunta es, ¿qué hacemos para promover la santidad en la iglesia? ¿Cómo nos ayudamos unos a otros a crecer en santidad y conforme al carácter de Cristo? Obviamente a través de los diferentes medios de gracia que Dios ha dispuesto, como la lectura y la enseñanza de la palabra, las oraciones, la comunión entre los hermanos. Pero particularmente y en el contexto de este pasaje, ¿cómo nos ayudamos unos a otros a crecer en santidad y conforme al carácter de Cristo? Existen dos extremos que debemos de evitar. Por un lado, el no hacer nada con respecto al pecado en la iglesia. Pablo, en su carta a los Corintios, donde había muchas situaciones irregulares, amonesta a la iglesia porque estaban permitiendo el pecado. En 1 Corintios 5:1, si quieren buscarlo, 1 Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Como ven, Pablo reprende a la iglesia por no hacer nada con respecto a una situación evidentemente pecaminosa entre sus miembros.
Todos sabían, todos hablaban, todos conocían la situación, pero nadie hizo nada al respecto. En otras palabras, estaban solapando el pecado. ¿Quién soy yo para decirle? No, pues él, ¿verdad? Allá que Dios lo juzgue. Pablo dice, no. Ustedes debieron haber hecho algo. Algo tenía que haber hecho. Ese es un extremo. El otro extremo, el otro lado, es confrontar el pecado, pero hacerlo de una manera incorrecta. Andar como cazadores de pecados en la iglesia. ¿Sí? Buscando, volteando a todos los lados a ver quién es más pecador que yo para yo sentirme un poco mejor, ¿no? Con una actitud de superioridad sobre los hermanos que batallan para llevar una vida piadosa. Y esto es lo que Pablo trata en los versículos siguientes. El cuerpo de Cristo trabaja de manera unida procurando la santidad, para lo cual es necesario confrontar al pecador, pero buscando siempre su restauración. Ese es el objetivo. Gálatas 6, del 1 al 6, eso es lo que presenta aquí Pablo. Y en primer lugar, habla de restaurar. Restaurar. Dice el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer con respecto al hermano que, como dice aquí Pablo, está atrapado en algún pecado? La respuesta es restaurarlo. El objetivo debe ser restaurarlo. Y este es un llamado a la acción. Es un llamado a la iglesia. Lo cual implica que en lugar de juzgarlo, la iglesia debe ser proactiva en la procuración de la restauración de esa persona. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y la palabra sorprendido no necesariamente se refiere a que fue descubierto en el acto pecaminoso. Ah, te atrapé, ¿verdad? No se refiere necesariamente a eso, sino a que está siendo llevado por una falta. O en otras palabras, por un pecado. Que el hermano, la hermana, está albergando pecado en su vida, ¿verdad? Y está siendo arrastrado por ese pecado. Ahora, en algún momento, todos podemos caer en pecado. Ya sea porque nos confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, nos descuidamos nuestra vida espiritual, cedemos a los deseos de la carne, preferimos hacer nuestra voluntad que lo que Dios dice, nos convertimos en personas pragmáticas y hacemos lo que creemos que funciona, no lo que dice Dios que debemos hacer, etcétera, ¿no? Pero aquí evidentemente no se trata de alguien que cometió un pecado, se ha arrepentido y sigue adelante fortaleciéndose en el Señor. No se refiere a esa persona, sino de alguien que está dominado por cierto pecado. Es decir, que está atrapado en un círculo de pecado, donde a lo mejor confiesa su pecado, se arrepiente, pero regresa otra vez. Y ahí sigue. Y no puede salir de ese círculo vicioso. Por ejemplo, alguien sin darse cuenta, o a lo mejor dándose cuenta, cae en un patrón de ira. Reacciona pecaminosamente ante cualquier
provocación, por más mínima que sea. Todos lo notan, pero esta persona no lo reconoce. ¿Qué deben hacer los hermanos? Empezar a hablar entre ellos de lo mal que está el hermano pecador. Tener una actitud de superioridad espiritual y decir, yo no soy como él, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos? En primer lugar, insisto, es buscar su restauración. Y el verbo restaurar significa reparar, remendar, hacer completo para que funcione de acuerdo a su diseño original. Por ejemplo, remendar las redes de los pescadores. Cuando las redes se rompen, pues hay que remendarlas, si no, no están cumpliendo realmente su función. O reparar un hueso roto. Alguien se rompe el hueso de un pie, va con el ortopedista, se lo arregla, ¿verdad? Y lo regresa a su funcionamiento adecuado. Y recuerden que somos un cuerpo en Cristo. Si un hermano, un miembro de la iglesia, está roto, por decirlo así, la responsabilidad de la iglesia es restaurar, reparar eso, ayudar en, ¿verdad? Y cuando alguien está en pecado es porque no anda en el Espíritu, sino que camina según los deseos de la carne. Y tal vez no lo haga intencionalmente, pero de todas maneras está atrapado en el pecado. Y la labor de la iglesia es esa, ¿verdad? De ayudarle en su restauración, a que retome el camino de la vida en el Espíritu. Y esa, por cierto, es la esencia de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia siempre debe tener el propósito de restaurar. No se trata solamente de expulsar a la gente, sino de ayudarles en su restauración. Claro que si no acepta la disciplina, eso ya es otro asunto. La persona se rebela ante la disciplina, bueno, posiblemente esté demostrando que no sea una persona nacida de nuevo. O hay rebelión en su corazón y pues no hay más que estar orando por esa persona para que vuelva en sí. En segunda de Tesalonicenses 3:6, se los leo, dice, pero os ordenamos, dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, si ya se le hizo toda la lucha y el hermano no da señales de arrepentimiento, dice que nos apartemos de él. Entonces, ¿qué hacer? Restaurar. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? No, pues ahí están los pastores, que ellos se encarguen, ¿verdad? Dice, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. El hermano que ha tropezado y ha caído necesita ayuda. Y para eso está la iglesia. La iglesia. ¿Sí? ¿A quién se refiere con aquellos que son espirituales? ¿Únicamente a los pastores? ¿O a los hermanos supraespirituales, verdad? Aquellos que andan siempre en la nube. ¿Sí? ¿A quiénes se refiere? Dice Pablo, ustedes que son espirituales. No dice ustedes que son perfectos.
no habla de perfección. Habla de caminar guiados por el Espíritu. Y habrá momentos en que alguien ande en el Espíritu, ande muy bien, y habrá momentos en que esa misma persona pueda también caer. ¿Okay? Y cuando eso sucede, los que andan en el Espíritu, entonces su responsabilidad es ayudar a ese hermano. Son aquellos que en lugar de vanagloriarse y sentirse mejores que el hermano pecador, son movidos a compasión por el hermano pecador y se disponen a restaurarlo, que caminan en la llenura del Espíritu manifestando el fruto de andar en Él. El amor es manifiesto. ¿Sí? Los religiosos no habían querido recoger y lo curó y lo llevó al mesón y se encargó de que fuera restaurado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacerlo? Y esto es muy importante. ¿Cómo hacerlo? Dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Sí? Es decir, los que son espirituales se acercan al hermano atrapado en el pecado con una actitud correcta que refleje el fruto del Espíritu en sus vidas, entre los cuales está la mansedumbre, que básicamente es actuar con dominio propio, con humildad, apacibilidad, y no de manera desbocada y no de manera soberbia. Y es algo, insisto, que la iglesia está obligada a hacer. Y no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque implica confrontar al hermano con su pecado, llamando las cosas como la Biblia las llama. No se trata de decirle, mira hermanito, lo que estás haciendo es un errorcito. Yo te recomiendo que pues desistas porque ¿sabes qué? Te puede afectar. Eso no es a lo que somos llamados. Más bien se le amonesta con lo que la Biblia dice y se le anima a que confiese ese pecado a Dios y le pida perdón a Dios. Y luego se ora con él, por él, para fortaleza espiritual. En otras palabras, lo ayuda a saber el pecado como pecado, no como una falla simple, sino primeramente como una falta delante de Dios, un pecado vertical. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos el acceso al trono de la gracia para presentar la realidad, la realidad de nuestra situación. Y eso es lo que hay que animar al hermano. Confiesa tu pecado delante de Dios, reconócelo como tal. No dores la píldora, no trates de justificarlo. Pues es que tú no sabes lo que me hizo, que mira, que acá. Mira, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Pero la actitud es fundamental. No partiendo de la superioridad espiritual. Y al respecto Pablo advierte, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando vas a restaurar al hermano, confrontándolo con su pecado, dice, considérate a ti mismo. Significa observar cuidadosamente. Es decir, al involucrarte en el proceso de ayudar a otro, observa muy bien cómo lo haces
Y no pienses que tú no eres vulnerable a las mismas tentaciones y por lo tanto ofreces la ayuda desde una perspectiva de que a cualquiera le puede pasar. Mira, ahorita tú estás en esa situación. Eso no quiere decir que yo no pueda estar después en una situación donde necesite ser reprendido y exhortado al arrepentimiento. Es decir, aún los que se consideran espirituales pueden caer en algún momento. Y debemos pensar en cómo nos gustaría que nos ayudaran. No solapándonos, no dándonos por el lado, sino ayudándonos a salir de esa trampa del diablo, de esa condición que no conduce a nada bueno. Pero la tarea no termina ahí, sino que además es necesario ayudarle a mantenerse firme para que no vuelva a caer. Así que la restauración implica que funcione adecuadamente, que pueda caminar por sí misma la persona, conforme a la voluntad de Dios. Así es que además de restaurar, nuestra responsabilidad es apoyar o apoyarnos los unos a los otros. ¿Sí? Dice en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y sobrellevar significa soportar el peso. Soporten juntos ese peso del pecado que les asedia. Habla de una carga muy pesada, muy difícil de llevar. Así que no solamente tenemos la responsabilidad de ayudar al hermano caído a levantarse, repararle el hueso, sino llevarlo a rehabilitación hasta que sea lo suficientemente fuerte para que pueda caminar otra vez con toda confianza. ¿Sí se dan cuenta? Y mientras tanto le servimos de muleta. Apóyate en mí, hermano. ¿Sí? Apóyate en mí. Vamos a orar juntos, vamos a enfrentar juntos esta situación. Vamos a leer, vamos a ir, vamos a hacer, ¿ok? Esto de manera práctica se traduce en ayudarlo a tratar bíblicamente con su pecado. No a esconderlo, no a maquillarlo, a tratar bíblicamente con la raíz del problema que es el pecado. Y animar a la persona a abundar en la palabra de Dios, a acercarse al trono de la gracia para obtener la ayuda de Dios y apreciar todos los medios de gracia que ha puesto a su disposición. Ahora, eso es visto desde el que ofrece la ayuda. Pero también debe existir la disposición para ser ayudado. Y en muchas ocasiones el orgullo y la vergüenza impiden que la persona se deje ayudar. ¿Cómo se va a enterar o cómo voy a reconocer que realmente caí o que estoy en esta situación? No vaya a ser que se tengan un concepto distinto de mí. Pero el pecado eventualmente va a salir a relucir. ¿Sí? Prefiere entonces arreglárselas por sí misma esa persona antes de recibir ayuda. Pero debe tener en cuenta que así como el león procura aislar a su presa del resto de la manada, así el diablo trata de aislar al que está en pecado para inutilizarlo y devorarlo más fácilmente. ¿Sí?
Y eso es lo que la persona que está en pecado no quiere reconocer. Le gana, ¿verdad?, su orgullo, y le está dando lugar al diablo para que lo haga pedazos. La realidad es que es difícil sobreponerse a un pecado persistente por uno mismo. De manera que necesitamos el apoyo de otros que estén en condición de ayudarnos. Y ojo, ¿verdad? Dije en condición de ayudarnos. Ustedes que son espirituales, les dice Pablo. No busco ayuda de aquellos que cojean por el mismo pie, sino de los que están más fuertes que yo. Voy a ir a apoyarme a alguien que está más fuerte que yo, porque si no, entonces, pues bonito apoyo, ¿no? Mi pierna ahí medio débil y la muleta toda rota, pues ahora sí que fácilmente me voy a caer. Ahora, el hermano que se dispone a ayudar, insisto, lo debe hacer con apacibilidad, teniendo en mente que no es superior a aquel a quien está tratando de ayudar, y para ello es necesario que se examine a sí mismo, ¿sí? Así que en tercer lugar, Pablo hace un llamado a examinarse a uno mismo. Versículos 3 al 5 dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La peor actitud que podemos asumir es creernos más de lo que somos, sobre todo en comparación con los demás. Dice, si alguien se cree ser algo, o sea, refiriéndose a algo mejor, ¿verdad? En realidad está engañado, porque la Biblia es muy clara al decir que no hay justo, solamente unos cuantos, poquitos. No, ¿verdad? ¿Cuántos? Ni uno solo. Lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. No hay justo, ni uno solo. Todos hemos pecado y sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Elaboramos una opinión favorable de nosotros al observar las faltas de los otros. Pues sí, ¿verdad? Me conviene compararme con los, no voy a decir, con los menos peores que yo. ¿Sí? Y tengo un punto de comparación favorable. Oye, Señor, yo no soy como este. Pero, ¿cuál es nuestra verdadera medida de santidad? ¿Sí? Es la justicia perfecta de Dios. Es el carácter perfecto de Cristo. Y lo único que nos hace ser algo es haber recibido nueva vida en Cristo por la pura gracia de Dios. ¿Sí? No es algo de que nos podamos jactar. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios 3, si buscan 2 Corintios 3, versículos 4 al 6. Dice 2 Corintios 3, 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, ¿verdad?
nuestra competencia, cualquier capacidad de sobreponernos al pecado proviene de Dios al darnos vida y al darnos al Espíritu Santo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nuevamente, Pablo no está enseñando que todos somos indignos para brindar ayuda al hermano que está atrapado en el pecado. O sea, no porque yo no sea mejor, no quiere decir que no voy a ayudar a mi hermano. Lo que está condenando es esa actitud arrogante de pensar que somos mejores que los demás. Y por esa razón resulta imperativo que cada cristiano someta a pruebas o examine su propia conducta. El versículo 4 es así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Examina, dice, tu propia conducta. Y si tienes algo de qué presumir, que no sea comparado con alguien más. Asegúrate de que tus actitudes son correctas. En palabras del Señor Jesús, quita la viga de tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Así que en lugar de asumir una actitud crítica hacia el hermano caído, el cristiano espiritual debe examinarse a sí mismo para asegurar que sus motivaciones sean correctas. Asegurarse de tener un espíritu manso y humilde. Y solo así va a tener motivo de gloriarse. No en el sentido de ufanarse, de jactarse de algo, ¿no? Sino en el de gratitud a Dios por lo que ha hecho en su vida. Dice en 2 Corintios 10:17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Verdad? Insisto, si nos vemos en el espejo de la conducta de otra persona, que además escogemos, ¿verdad?, de una manera tramposa, pues resultamos mejores. ¿Sí? Pero si nos contemplamos en el espejo de la ley de Dios y el ejemplo de Cristo, pues a ver cómo salimos, ¿verdad? Pero si hay algo de qué gloriarse en esa comparación con las demandas de Dios, es por lo que Él ha hecho en mi vida. Y a Él, solamente a Él, le doy la gloria por ello. ¿Sí? Gracias, Señor, porque a mí no me has permitido pasar por esa prueba tan fuerte que mi hermano está pasando. Pero sí me has permitido conocer tu palabra para ayudarle a salir de la prueba, porque sé que tú eres su fortaleza, porque sé que tú eres su ayudador, como lo eres para mí. Y la razón por la que nadie puede jactarse con respecto a otro, dice Pablo, es que cada uno llevará su propia carga. Pero a ver, acaba de decir que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y aquí dice, cada uno llevará su propia carga. A ver, Pablo, explícanos. ¿Sí? Pareciera que se está contradiciendo. Pero son dos ideas distintas. Y también son dos palabras diferentes. La palabra carga en el versículo 2, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, se traduce del vocablo varos, que significa un gran peso. Yo creo que por eso le dicen varos a los pesos, ¿no? Digo, los menos grandes que uno, no saben, yo creo ese término del tráete 5 varos. Bueno,
Pero aquí en el versículo 5, carga se traduce el vocablo fortion, de donde se deriva porción. La palabra porción, que implica la carga que a cada uno le corresponde llevar y que no puede compartirse con otros. Esa es mi porción. Eso es lo que a mí me corresponde. No la puedo compartir con nadie. Dice Spurgeon, hay cargas de cuidado, tristeza y problemas que podemos tomar de los hombros de otros hombres. Pero la gran carga de responsabilidad ante Dios, cada hombre debe llevar. La carga de nuestra depravación natural, la carga de nuestra naturaleza caída, la carga de nuestros pecados, cada uno deberá llevar por sí mismo. No podemos hacer responsable a nadie más de nuestros pecados. ¿Sí? Esa responsabilidad no puede ser transferida. Cada persona será juzgada según sus propias obras. En el día del juicio, cada uno tendrá que cargar con su propia responsabilidad y darle cuentas a Dios de su vida. Y la única manera de pasar esa prueba es mediante la justicia de Cristo. Por haber sido lavados con la sangre de Cristo. De otra manera, no será posible entrar al reino de Dios. Si tú no has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, la carga del pecado está en ti. Y cuando vayas a la presencia de Dios, ya sea porque mueras o porque Él venga, ¿qué cuentas le vas a dar? No vas a poder llegar con Él y decirle, pues mira, hice todas estas cosas buenas, y sí, yo sé que tengo todas estas malas, pero aquí la balanza como que se inclina a que me es favorable, entonces pues dame chancita, ¿no? Soy mejor que. La respuesta de Dios es anticipada. Apártate de mí, pecador. ¿Verdad? Pero si nos presentamos habiendo sido limpiados por la sangre de Jesús, habiendo confiado en que Él vino a este mundo a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir, a llevar una vida justa, perfecta, y a morir en nuestro lugar llevando nuestros pecados, entonces su justicia me es transferida y entonces puedo presentarme delante de Dios y Él va a ver solamente la justicia de Cristo. Es decir, bienvenido, bienvenido. Ponte a cuentas con Dios. Así es que no le podemos echar la culpa a nadie de nuestros actos. Entonces nos apoyamos unos a otros para llevar las cargas insoportables, difíciles de llevar, y asumiendo cada quien nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Pero así como el que es espiritual ayuda al débil, el débil a su vez debe corresponder con la disposición para compartir su progreso espiritual a quien lo está ayudando. Y ese es el cuarto punto, o la cuarta responsabilidad, compartir el progreso espiritual. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, el proceso de restauración del hermano caído es de dos vías. El que es espiritual le ayuda, ¿verdad?, en su restauración. Y lo hace por medio de la palabra de Dios y la oración.
Pero también es necesario que el que está siendo ayudado haga partícipe a quien lo ayuda de toda cosa buena que le está ocurriendo. Y hacer partícipe aquí se traduce de koinoneo. Conocemos este concepto, ¿no? De koinonía, koinoneo, de una comunión fraternal. Esto implica que el que es enseñado tiene comunión y comparte su progreso espiritual con aquel que lo instruye. ¿Sí? Y la implicación aquí es simplemente esta: cada uno de nosotros está involucrado en un proceso de edificación mutua. ¿Sí? Como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nos estamos edificando mutuamente, y lo hacemos en parte tratando con el pecado que hay en la iglesia. Nos ayudamos unos a otros a mantener puro el testimonio. Si somos celosos del testimonio de la iglesia, entonces nos ayudamos a mantener ese testimonio. No contribuimos a desbaratar, a afectar ese testimonio. Los que en un momento dado caminan en el Espíritu ayudan a los que no están haciéndolo, confrontándoles con el pecado, guiándolos por medio de la palabra, llamándolos al arrepentimiento, llorando por ellos y con ellos. Y por otro lado, los que están siendo instruidos y ayudados a salir del pecado muestran disposición para ello y comparten con quien lo instruye todo el progreso que se está dando. ¿Se dan cuenta? Como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados, insisto, a procurar la santidad. No solamente mi santidad en lo individual, sino la santidad del cuerpo. Y lo hacemos no solamente porque va de acuerdo con nuestra nueva naturaleza y como correspondencia al amor de Dios, sino para ser un instrumento útil en sus manos para la edificación de la iglesia y la proclamación del evangelio. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:21, así que dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese debe ser nuestro objetivo. Ese debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. Limpiarnos de todo eso. ¿Qué es eso? Todo el pecado residual en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser usados por el Señor en santidad en la edificación del cuerpo. Pero el pecado afecta este propósito. Y es por esto, por lo que la iglesia no debe quedarse sin hacer nada cuando alguno de sus miembros está atrapado en el pecado. Debe actuar y hacerlo rápido y con firmeza, pero con una actitud humilde, con una actitud espiritual, con mansedumbre, como dice aquí Pablo. Tengamos en cuenta entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, número uno, no te quedes sin hacer nada sabiendo que tu hermano está atrapado en algún pecado. ¿Sí? Confróntalo. Dile, eso que estás haciendo no está bien delante de Dios. Y si se aparta de ti, que se aparte de ti. Pero no calles. Ahora, como ya les dije, no se trata de andar investigando en la vida de los demás para identificar una falta, ¿verdad? Voy a andar viendo a ver a quién atrapo en algún pecado para ir, pum, de volada y darle duro, ¿no? Se trata de preservar el testimonio de la iglesia y dar fe del poder restaurador del evangelio. ¿Sí? Ahora, número 2, no veas
solo la obligación que los demás tienen para contigo, sino la que tú tienes para con Dios y para el cuerpo de Cristo. No, pues es que me vieron caído y nadie me ayudó. Mal que no se te haya ayudado. Pero si sabes que estás en esa condición, ¿por qué no te acercas a alguien, a los pastores, y les dices, estoy mal, necesito ayuda? Es muy tentador culpar a otros por no ayudarte en tu necesidad, ¿verdad? Es que no me ayudó como yo quería que me ayudara. Me dijo la verdad. Bueno, ¿qué? Y pasa, ¿verdad? Pasa. Pero al final cada uno dará cuentas de sí mismo. Y número 3, pon a prueba tu vida. Pon a prueba tu vida. Examina tu vida para ver si estás caminando en el Espíritu. Si has nacido por la fe en Cristo, entonces estás en el Espíritu. Y no hay pretexto. No hay pretexto para avanzar en santificación. Vive en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre y usa esa libertad no para servir a los deseos de la carne, como dice Pablo, sino para servir por amor los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo nos servimos en este contexto? Ayudándonos a no pecar, ayudándonos a la santidad, guiándonos a la santidad unos a otros, apoyándonos mutuamente. Es un privilegio poder ser un instrumento de bendición en las manos de nuestro Señor. Y es un privilegio que haya alguien a tu lado para ayudarte a salir adelante y convertirte en un instrumento útil en las manos del Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Como dijeron tus discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Señor, tú nos confrontas, pero lo haces por el amor que tienes hacia nosotros. No nos quieres dejar iguales, sino llevarnos en ese proceso de santificación en donde Cristo va siendo formado cada día más en nosotros y donde se manifiestan de una manera más tangible las virtudes de Cristo, el fruto del Espíritu. Ayúdanos, Señor, como iglesia a cumplir con esta comisión. Ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de tu gracia y tu misericordia y a apoyarnos unos a otros para eliminar todo vestigio de pecado, no solamente en cada uno de nosotros, sino en todos como un cuerpo. Sabemos que si un miembro del cuerpo está débil, está enfermo, el resto del cuerpo sufre. Señor, que seamos movidos a buscar la restauración de cada uno de los miembros de tu cuerpo en esta expresión local de tu iglesia. Para honra y gloria de tu nombre te lo pedimos.